Un día, por ejemplo, me citaron a un casting y llegué y era tal cual un señor sentado en su sillón con una cámara en su sala. Me dijo que era improvisación y que la escena de improvisar era un baile. Inmediatamente me fui de ahí sintiéndome como una tonta por haber pasado toda la noche preparándome. Y después llegué a mi casa y no dormí en toda la noche pensando, ¿y si hiciera de verdad? ¿Y si era realmente un casting y yo perdí una oportunidad? Pues no tenía una referencia de lo que era un casting en Los Ángeles. Entonces dije, pues tal vez así son. Nunca me imaginé que fuera tan fácil convencerme de dejar atrás mi sueño. Desde chica yo siempre supe que quería ser actriz y la gente a mi alrededor también lo sabía. Sin saberlo, todo el tiempo yo estaba actuando, estaba jugando a ser diferentes personajes, dando shows a quien aceptara verlos. Cuando veía personas en las calles me acuerdo que pensaba, ¿a dónde irán? ¿O quiénes son? ¿O qué pensarán? Era muy curiosa o metiche o las dos cosas, pero me quería meter en las cabezas de las personas y entender cómo eran sus vidas. En otras palabras, quería ser actriz. Entonces, no fue sorpresa para nadie el día que decidí hacerlo profesionalmente. Muchas personas a mi alrededor pensaban y esperaban, más que nada, pues que yo superara este sueño tan absurdo que tenía. Pero después de acabar la universidad me mudé a Los Ángeles para enfocarme 100% en la actuación, a perseguir el maravilloso sueño de Hollywood. O bueno, por lo menos eso pensaba. Tenía 22 años, mucha pasión, mucha emoción, sueños muy grandes de ser actriz. Y llegué a Los Ángeles y lo primero que hice fue meterme a clases de actuación y a clases de acento. Yo quería tener un acento perfecto en inglés, cosa que me resultó muy poco útil porque siendo actriz latina en Estados Unidos lo único que querían era que me viera y que hablara como Sofía Vergara. En fin, me metí a muchas clases, unas que se contradecían a otras, aprendí todo lo que requería, implicaba ser actriz latina en Estados Unidos. Abrí mis cuentas online, Actors Access, mi IMDb, me tomé fotos, estaba en clases. Bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? No, pues me dijeron, necesitas conseguir un agente o un manager. Ok, pues ¿cómo hago eso? Pues para eso necesitas mandar tu reel a millones de personas a ver si alguien te contesta. Un reel es una colección de escenas de diferentes proyectos en los que has actuado, en los que has trabajado. Entonces, pues confundida, yo decía, ¿cómo que un reel? ¿Cómo voy a mandar un reel si no he trabajado? ¿Pero no puedo trabajar si no tengo un reel? Y por más que yo mandaba correos y correos a personas intentando explicar la poca lógica que tenía este sistema y también simplemente pidiendo que me dieran una oportunidad para demostrar mis habilidades como actriz, a nadie le interesaba. Era un no, tras otro no, tras otro no, tras otro no, y a veces ni siquiera era un no porque simplemente no me contestaban. Entonces decidí intentar ser mi propia representante y yo iba a buscar esos famosos castings. Empecé a buscar en internet y de repente me salían muchos castings. Yo decía como, no que era imposible conseguir un casting. Y yo estaba consiguiendo hasta 5 castings en un día. No lo podía creer. Me sentí increíblemente afortunada. Entonces empecé a ir a estos castings y muy rápidamente me di cuenta de que si lo único que quieres es un casting, habría muchas personas, más que nada hombres, dispuestos a sentarse en un sillón con una cámara a grabarte. Lección de vida muy importante, sé específica cuando pides algo. Un día, por ejemplo, me citaron a un casting y llegué y era tal cual un señor sentado en su sillón con una cámara en su sala. Y no había guión. Me dijo que era improvisación y que la escena de improvisar era un baile. Inmediatamente me fui de ahí sintiéndome como una tonta por haber pasado toda la noche preparándome la noche anterior. Y después llegué a mi casa y no dormí en toda la noche pensando, ¿y si hiciera de verdad? ¿Y si era realmente un casting y yo perdí una oportunidad por miedo o por muy fresa o por muy reservada? Pues no tenía una referencia de lo que era un casting en Los Ángeles. Entonces dije, pues tal vez así son. Otro ejemplo, me acuerdo que me citaron a un casting. Esta vez sí había guión, sí había escenas para preparar, pero me citaron en un sábado a las 6 de la tarde, lo cual se me hizo raro, pero pues de nuevo dije, tal vez así se hacen las cosas en Los Ángeles y yo tengo que ir. Me preparé perfectamente, llegué puntual, y era un edificio de producción muy conocido.
y había pósters de las mejores películas que estaban haciendo, que habían hecho ellos. Entonces esto era un lugar real. Lo único raro es que el edificio estaba como cerrado y las luces apagadas, y entonces pues subí al 5º piso como decían las instrucciones de casting, y al final del pasillo había un letrero que decía casting here con lápiz. Llegué y me recibió un hombre como de 40 años que me dijo que no tenía que hacer la escena que había preparado, que lo único que tenía que hacer era darle un beso. ¿Cómo que un beso? Sí, pues la primera fase del casting era simplemente ver si yo sabía darme beso en cámara. Entonces le tenía que dar un beso a él enfrente de la cámara. Me explicó que muchas actrices decían ser actrices reales, pero que no estaban dispuestas a darse un beso, entonces que esto era como un primer filtro. No sabía qué hacer. Y muy rápidamente le di un beso y me salí de ahí corriendo, me subí a mi coche y lloré incontrolablemente. En mi corazón yo sabía que lo que había pasado no estaba bien y me sentía sucia y horrible. Pues así muchas historias de supuestos castings que sobra decir que no resultaron en nada. También había algunos castings que sí eran reales, que eran de proyectos chicos, cortos, cortometrajes, películas independientes, etc. Y cuando llegaba a esos castings era tal cual como de película de La La Land. Un cuarto con diferentes mujeres que se parecían a mí, todas vestidas iguales, viéndose con ojos de competencia e inseguridad. Y en los castings que sí me iba bien, me decían, nos encantó tu actuación, pero ¿qué crees? Es que tu look no va a funcionar. Te recomendamos que no te pintes el pelo. Y yo les explicaba que no me pinto el pelo, que esto que ven aquí es un mechón, es un lunar de nacimiento. Y cuando les decía esto me decían, ¡wow! ¡Qué suertuda eres, que tienes algo que te haga única! Nunca te lo cambies. ¡Qué increíble! Y les decía, ok, entonces sí va a funcionar. Y decían, no, bueno, es que los productores no se pueden imaginar cómo te verías sin el mechón, entonces pues no va a funcionar. Entonces, bueno, después de muchas de estas conversaciones fui a un salón de belleza, les rogué que hicieran hasta lo imposible por quitarme este mechón de la cabeza, y después de como 8 horas y arruinarme el pelo, por fin el mechón desapareció un tiempo. Llegué a mi casa, me vi en el espejo y me acuerdo, no me reconocía, pero por primera vez me sentía normal, y ese día se me rompió un poco el corazón. En fin, estaba en una ciudad en la que todas las personas a mi alrededor estaban haciendo lo mismo que yo, queriendo hacer lo mismo que yo, con los mismos problemas que yo, que si los Ubers, los meseros, la persona de la esquina, todos eran actores con los mismos problemas y todo el tiempo recordándote que tú eras simplemente una más. Mientras tanto, los no seguían por todos lados, no lograba conseguir manager, no lograba conseguir agente, no lograba que me aceptaran en un casting, no, tras no, tras no. Estaba perdida. En cuanto al ámbito personal, las personas que me seguían en redes o que me conocían de antes decían, Ivana ya la hizo. No, pues porque está en Hollywood, porque vive en Los Ángeles, ya la hizo. Y de hecho unas personas muy cercanas a mí empezaron a decir que yo estaba en un sabático, porque eso aparentemente era más respetable que la realidad de lo que me estaba pasando. En fin, nunca compartía esas historias de terror de castings, ni lo poco indispensable que me sentía. Me daba mucha pena. Mi entorno me convenció de que ser actriz era una vergüenza, y la ciudad me lo confirmó. Y me empezó a dar tanta pena este sueño mío, que parecía ya más como una fantasía que nunca iba a poder lograr, que decidí dejar de pensar en actuación como profesión. Me lo dije a mí, lo dije en fuerte, se lo dije al universo. Dije, de ahora en adelante solo será un hobby, pero no va a ser mi profesión. Y así, entonces no tengo que depender de eso, ya no me importa si me va bien o si me va mal, si creen en mí o no creen en mí, si consigo agente o no consigo manager. Es más, no me importa si actúo o no actúo, porque es solamente un hobby. Esta era como mi manera de sentirme protegida. Y lamentablemente lo cumplí. Abandoné actuación un buen rato. Sin darme cuenta estaba renunciando a mi sueño por el miedo a la posibilidad de fracasar. Sin darme cuenta, estaba fracasando, pero por decisión propia. Y
muy recientemente decidí que iba a volver a enfocarme en la actuación. Esta semana conseguí manager, después de 7 años.